Néstor Di Paola. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Escúchame, estabas escuchando la nota del doctor Poyman. ¿De dónde Sí. sale esto de esta larga enfermedad de... Pero vos sabés que coincide con que yo en el ECO, entre tantas cosas que he hecho, Sí. empezando en deporte, pero después terminando en todas las secciones, Sí, habidas y claro. por haber, ¿no? En el diario el ECO. Sí. Durante mucho tiempo hice las notas necrológicas porque antes... Que recordemos que son de los lugares más leídos, las Sí, notas más leídas. pero ahora siempre. sale los domingos concentrada en la de la Sí, semana. claro. Antes era todos los días. Salía quien había fallecido y un poquito de historia. Sí, venía Beto Mana Sí. en persona, como lo dije el otro día, a traer los datos. Claro. Y bueno, otra anécdota es que por ahí lo recibía otra persona a los A la datos. información. Y alguien sabía que era vecino mío. Che, ¿lo conoces a Juan Pérez? Sí, vecino mío, ¿qué pasó? Y murió. Entonces el otro compañero decía, bueno, si lo conocés, matalo vos. Porque ese era el, ese era el ¿cómo se ese era el término. éxito. Claro. Matalo vos, Néstor. Bueno, pero lo que escuchaba yo cuando ustedes entrevistaban al doctor Poyman, cuando la palabra en realidad sigue siendo medio todavía Sí, tabú, tabú. es cáncer, ¿no? En radios se utiliza más, lo he escuchado, que en la prensa escrita, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que yo me cansé de poner durante años A ver la frase. tras la frase, inclusive con palabras que ya no se usa, como la palabra embate. A ver, ¿cómo era la frase? La frase completa era, tras soportar los embates de una larga y penosa enfermedad, dejó de existir en la víspera el señor fulano, ¿no? Ah, Esa era la frase. Todo eso usaba para decir que había fallecido Sí, por cáncer, sí, ¿no? A raíz sí. de... Tras soportar los embates de una larga y penosa enfermedad, dejó de existir en la víspera. Sí. Qué bárbaro, bueno, impresionante. Pero bueno. ahí decía el doctor Poyman justamente esto, nos falta todavía amigarnos con esa palabra. Claro. Sí, Que sí. sea como, bueno, tener diabetes, tener Sí, hipertensión. hipertensión, todavía nos cuesta hablar Sí. esa palabra. Sí, exactamente. Pero bueno, Néstor exactamente. siempre nos relaciona los temas que hablamos con algún Nos hecho. encanta. Hoy, ¿qué nos trajiste? Néstor? Homenaje, y A creo ver. que por ahí yo le pedí a los chicos, creo que debe estar por ahí en el Zócalo, para que el que está medio distraído escuchando o viendo, sepa que es un homenaje a alguien que realmente se lo merece en la ciudad por los aportes. En este caso el homenaje ¿Quién es es? a Carlos Allende, Mirá vos. escultor, que, digamos, dicho así, Carlos Allende, por ahí algunos se acuerdan que por suerte el Instituto Superior de Arte, el IPAT, en una asamblea de hace más o menos 10, 12 años, decidió que lleve Ponerle el su nombre, nombre, Carlos Allende, sí. Mirá si no vos. nadie en Tandil sabría quién fue y qué hizo. Sí. Fue impresionante lo que hizo. Un hombre que, ¿por qué lo traemos hoy? Porque en octubre, por estos días, se están cumpliendo 115 años de nacimiento. Mirá vos. Nació en 1910 en el querido pago de Ayacucho, Cecilia. Mirá. Un Ayacucho que estaba pensando hoy, ¿no? Mientras Yo no preparaba. estaba, así que no me mires. Pero no solamente que uno no estaba, sino que era un Ayacucho re joven. Porque Ayacucho es de 1866. Sí. Ah, no tenía claro. ni siquiera 50 años. Claro, tal cual. Bueno, en un hogar de campo muy humilde, Sí. y Que además no había muchos escultores, porque allá no es como acá que había piedra que te inspiraba Claro. la piedra para ser el escultor era él, ya en Claro. Ayacucho. ¿Y por qué? ¿No? Esto lo encontré investigando para decirlo hoy. Él empezó a trabajar como peoncito rural, dicho con todo respeto, ¿no? Sí. Sí. Terminaba de arriar tareas. ovejas y vacas, y otro que haría, ahí tomaría mate o descansaría. Él con un cuchillo tallaba Árboles. los árboles de un sausal que había en ese paraje ayacuchense, Sí. y lo cortaba, y ahí empezaba a hacer rostros de criollos, árboles. porque le encantaba, y otros aspectos vinculados con el Claro, mundo. porque a ver, en los Impresionante. campos, después que se arrían las vacas y todo, ya cuando está cayendo el sol, se deja ese fogón prendido desde la mañana, que se prende a la mañana y a veces se pone un cordero, una cosa. Claro. Comés, seguís trabajando y cuando cae después el sol, vuelven a ese fogón a comer lo que quedó. Lo que quedó, Lo que claro. Claro. quedó, y ponían la pava del mate y todo eso
Hoy no, ya hay corriente. Y de hay pronto pero quedan no troncos. había otra cosa Claro, para claro, hacer. y quedaban troncos. troncos esparcidos. Y él con un cuchillo tallaba y hacía rostros de gaucho. Qué increíble. Estamos qué- viendo una de las fotos impresionante. Le contamos a quien nos sigue en la radio los detalles Sí, sí. Los del bigotes. rostro, los bigotes, la barba, la mirada. No, no. En los rostros, sí, que él hacía. Increíble. Y bueno, luego cuando vine a Tandil ya tenía casi 20 años. Por eso digo, Ajá. el escultor en aquel viejo Ayacucho era él. Era él. Sin saberlo, ¿no? Porque él empezó como un juego. Claro. De aburrido. Exacto. Hacer esos rostros con los troncos que quedaban del asadito, como bien decimos. Claro, porque en ¿No es los cierto? campos no había Exacto. tele, no había Claro, era la radio corriente. nada más. En Tandil se descubre la piedra, este granito intenso que tenemos acá, que es uno de los más duros de Sí. la sierra del mundo, Sí. y entra a tallar la piedra e inclusive a alisarla. Que para- nada que ver con la madera. Nada que ver, pero descubre algo nuevo y tallaba, pero aparte alisaba la piedra tipo mármol. No, Y impresionante. hay rostros también en el museo acá de Bellas No, no, no. Artes. Y él tuvo, bueno, aparte hay que decir los monumentos, creo que para ahí en Estamos pantalla. viendo el Full. monumento a full. El monumento ¿Lo hizo full, él? exacto, 1964, Ay, no que ahí hay un medio común que circula a veces Sí. como un chiste con humor, que no es crítica, que ese comentario con humor que dice que Full, con lo laborioso que era, porque hizo de todo, el monumento está de brazo cruzado. Cruzado. Ah, Pero ¿qué pasa? era En- un gesto capaz en la característico. imaginación del artista, yo calculo que lo que el escultor quiso hacer como en su arte, Como mirando todo lo que hacía. pensando full cómo sigo Claro. esto que en una época, en mediados del siglo Mirá, no XIX, sabía que que no lo había había hecho nadie, y está ahí paradito como pensando Bueno, esto- ¿Qué es lo que viene también? ¿Qué es lo Como que ¿qué es viene? viene? ¿Qué es lo que viene? Exactamente. Hoy es la Carol. tercera vez que lo digo, ahora lo voy a decir al aire. Quiero que Néstor escriba una reseña de cada cosa, porque es el único que sabe todo. Bueno, pero los ahora detalles. está esto, creo que Voy a hablar con el director creo que de se turismo. guarda este material y yo a veces he encontrado. Sí, bueno, Eh, pero para que lo podamos compartir todo y sobre todo en los espacios públicos. Esto del dato, ¿por qué está cruzado de brazo? Claro. 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 Está pensando en Lo mañana. vamos a llamar al director Porque de todo de hacedor, Claro. sí. Sí. Piensa en el mañana. Claro. Yo mismo. Se imagina. O sea, está no Sí. pero su cabeza está 5 o 10 años adelante. tal cual, O sea, tal cual, está tal cual. perfecto. Tal cual. Y el monumento al gaucho tal vez sea el mayor emblema, semejante Ah, lo monumento. Sí, ¿También? sí. Mirá Año 73. ¿Y por qué 1973 se inauguró? Justo hoy el día Trabajar la mujer rural. la mujer rural y el peón también. Sí, pero ¿por qué se inaugura en 1973, el 4 de abril, Día Tandil? Porque se cumplían ese año y ese día 150 años, que se llama el sesquicentenario Sí. de la fundación. Ahí se inauguró, y atención, se inauguró en la ruta misma. Obviamente era un peligro. Bueno, Claro, antes, el antes había monumento al menos gaucho está autos. Sí, en Espora, ¿no? Espora y la ruta. Ah. Era una preciosura, pero bueno, hubo que sacarlo al poco tiempo Claro, y se claro. vino para acá, para Espora. Divino. Pero hay que decir dos cosas más muy importantes vinculadas con Carlos Allende, además de todo lo que hizo a nivel escultura, que es lo siguiente: él fue uno de los pioneros, junto con Ricardo Ballén y algunos otros, de la fundación del Museo Histórico Fuerte Independencia, porque tanto le gustaba la historia, como autodidacta, él no terminó ni la primaria. Es increíble Sí. estos personajes. Sí. Este personaje Que que se después lo hacen vamos solo. a seguir Sí. nombrando y recordando porque me encanta, porque son las 2 de la tarde y tenemos que entregar el La programa. tercera es la cuchillería, que podemos hacer un capítulo así. Vamos a hacer porque un él fundó capítulo la aparte. cuchillería en 1942, que fue la primera en Tandil y en el país de cuchillos de acero artesanal. La movediza, estamos Ahí viendo, lo se llamaba la encanta. movediza. Me Sí, encantó. sí, sí. Pero Néstor, lo vamos a seguir desarrollando sí. porque, y además esto, ¿no? Con los datos que trae Néstor de el porqué. El Esto, ¿dónde estaba el monumento y por qué era un peligro? Después se trasladó a No donde sé, está. pero a mí nunca me gustó la historia y ahora todo lo que ¿Viste con cuenta Néstor? Néstor me queda, me lo acuerdo y me encanta. Sí, gracias. Gracias, Gracias, Néstor. chicas, gracias. Néstor Di Paola con nosotros.